Ya estamos de vuelta en Mediodía León, ha sido solo unos instantes. Seguimos hablando de libros, seguimos hablando en este especial que tenemos hoy en torno a la Feria del Libro y a los escritores, porque tengo conmigo ya a José María, bienvenido. Un placer tenerte aquí hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Sonia, y yo encantado de estar aquí en la 9. Bueno, tú tienes un libro además dedicado, porque le preguntaba yo a Alex, que estaba hoy en la Feria del Libro allí, que nos va diciendo, que nos dicen los libros que viene mucha gente buscando historia de León, historia de nuestros antepasados, y tú en eso sabes mucho. Bueno, yo tengo un par de libros sobre la historia de León dedicados a dos personajes. Uno a don Baldo Merino Rubio, que fue un catedrático ilustre de francés del Instituto Padre Isla de León, que publicó la Diputación Provincial en su día y que se titula Imágenes biográficas de don Baldo. Es la primera biografía sobre un personaje leonés en la que yo me adentro. Y luego después pues he hecho una segunda biografía, vamos, un libro gordo, un diccionario publicado en la editorial Rimpego, que se llama Diccionario Biográfico del abad Antonio Viñallo. Y ¿Quién era? Bueno, ¿Quién era Antonio Viñallo? Cuéntanos. Bueno, Antonio Viñallo, yo precisamente a la tarde voy a dar una conferencia en el Salón del Pendón de San Isidoro, porque justamente este año de 2022 es el centenario del nacimiento de Antonio Viñallo en 1922. Bueno, Antonio Viñallo murió en el año 2012, es decir, que más o menos va a hacer ahora en diciembre 10 años, y fue pues el que reformó San Isidoro del todo. Ese San Isidoro que vemos ahora, con la plaza, sin verjas, con la apertura del museo y todo renovado, eso todo fue hecho por obra y gracia de Antonio Viñallo, que se incorporó aquí a León en el año 1957 como canónigo de la Colegiata de San Isidoro, nombrado por el obispo Almarcha. Entonces se puso al trabajo y hizo pues toda una reconstrucción de San Isidoro, digamos, por dentro y por fuera. Eso que hoy conocemos, el monumento de San Isidoro, y que vemos, y que es uno de los emblemas de León, si don Antonio Viñallo no hubiera pasado por allí, pues esto no existiría. Hombre, podía haber venido otra persona, pero ese es el gran legado de don Antonio. El gran legado de don Antonio Viñallo es precisamente ese monumento. Y el monumento tal como está, y él, que fue un gran historiador de las cosas de León, en un momento a lo largo de los años 60 y 70, que es cuando despertaba León, en cierta manera, lo leonés. También él contribuyó sobremanera a la creación de la Universidad de León. Bueno, después la Universidad de León se lo agradeció de alguna manera, porque le nombró miembro del Consejo Social, incluso fue doctor honoris causa. Pero Antonio Viñallo es de esas figuras que en los años 70, con la transición, pues rescataron lo leonés sobre todo, y cuánto no ha escrito, cuántas páginas no ha escrito sobre la historia de León, sobre el reino de León, sobre los reyes de León, sobre San Isidoro, Santo Martino. Es decir, él escribió 50 libros y más de 200 trabajos. Él escribió prácticamente nuestra historia, parte de nuestra historia. Pues en cierta manera sí, en cierta manera sí, y es un personaje pues absolutamente inseparable del conjunto cultural, artístico y cultural en general de León. ¿Qué te une a ti, Antonio Viñallo? ¿Por qué decidiste escribir sobre él? Bueno, pues a mí me une pues una biografía sencilla, porque, en fin, en los años 60 yo estuve muy ligado a la Colegiata de San Isidoro, primero como monaguillo, después como guía de turismo del museo, y después yo me fui a estudiar a Oviedo, y entonces me quedó esa relación con don Antonio, y cuando don Antonio fallece yo sentí la necesidad de escribir una biografía, porque mientras uno vive todo está ahí, todo el mundo agradece, pero después cuando uno se va al año hace falta un poco la memoria histórica para poder seguir hablando, y es una manera de seguir manteniendo vivo, por así decirlo, al personaje. Yo el diccionario que hice es un diccionario de 500 páginas,
con 90 entradas, tantos años como vivió el abad, y entonces en cada una de esas entradas uno puede descubrir cosas sobre León, sobre el propio trabajo de investigación de Antonio Viñallo, sobre la historia leonesa. En fin, es un libro de vocación esencialmente leonesa. 500 páginas, 90 entradas y seguro que algo se te quedó en el tintero fuera que no pudiste ya encajar. Bueno, siempre, claro, uno tiene que decir que por qué 90 entradas, 90 artículos del diccionario. Por otra parte, el diccionario está a doble columna, es decir, y es grueso y es masivo, ¿no? Claro, llega un momento que uno se pone a buscar las entradas y dice, bueno, aquí hay que parar, porque, hay que frenar para algún sitio. Y la verdad es que a la hora de lo que es la lectura de una biografía, las biografías clásicas o tradicionales que empiezan, pues aquí nació, estudió, vivió y no sé qué, a mí en el fondo me parece un poco aburrido. Y de esta otra manera, al haber hecho la biografía en forma de diccionario, pues digamos que es como destellos, en alguna medida, que el lector se puede sentir sorprendido por una cosa y entonces va allí, a lo que le interesa. Luego, en fin, Joaquín Alegre, el editor, hizo una magnífica edición en Rimpego y realmente desde cada artículo se remite al siguiente. Es decir, que es una lectura libre, no condenada a empezar por el principio y terminar por el final. Son independientes cada ellos. Exactamente, cada artículo uno puede además leer el libro, empezar el libro por donde quiera. Lo único que hay, el único orden que hay es que los artículos, como en todo diccionario que se precie, están clasificados de la A a la Z, o sea, uno coge la B, uno coge... Pero tú puedes ir el orden que a ti en te el orden apetezca que en quieras ese momento. y el que te apetezca en ese momento, y encontrarás allí las remisiones a otras vías. Vemos además la portada en imagen característica también de esas editoriales de Rimpego, esa tapa dura, esa historia de León, además una editorial que está apostando por la historia de León. Sí, y además, bueno, es una imagen muy adecuada, representa en la portada la Anunciación a los pastores, que sin duda la pintura más sobresaliente del Panteón, pero es muy adecuado en el caso de Antonio Viñallo, porque Antonio Viñallo era un hombre de pueblo en sus orígenes, como había nacido en Otero de las Dueñas. Hombre, ¿conoces su pueblo? Bueno, es un pueblo de gente ilustre. Bien, pues había nacido en Otero de las Dueñas y entonces él siempre mantuvo con la naturaleza, bueno, él y su hermano Manuel Viñallo, pues los domingos cuando podían se escapaban a ver a la familia a Otero de las Dueñas y recuperar un poco aquel paisaje de los calderones, de piedra secta, todas aquellas cosas que son magníficas y aparte que tienen mucha historia. Yo soy de esa zona. Entonces no hay ninguna propaganda que te tenga que hacer Sonia porque lo conoces perfectamente. Lo conozco. Es un paisaje magnífico. Es una zona muy bonita para visitar. Por cierto, cuéntanos actividad de esta tarde que tienes con la cofradía, además del Pendón. Bueno, es que la cofradía es largo el nombre, del Pendón de Baeza y tal, pues conmemora el 875 aniversario de su fundación. Claro, cuando hablamos del 875 aniversario, pues nos perdemos, ¿verdad? Bueno, en realidad la cofradía parece que fue fundada por Alfonso VII, el emperador Alfonso VII, en el año 1147, cuando se conquista Baeza y Almería, y de ahí el nombre. Ya era un momento en el cual, pues León, como dice don Antonio, que por cierto, don Antonio Viñallo escribió un libro dedicado a Alfonso VII, al emperador Alfonso VII, y entonces, claro, es un momento en el cual que parece raro desde la perspectiva actual en que León era capital de un imperio. Y, en fin, don Antonio a veces en ese libro entra en cómo se deberían sentir los leoneses de aquella época viviendo en la capital de un imperio, porque don Antonio siempre le ha gustado entrar un poco en las mentalidades y cómo la gente se representaba eso a lo largo de la historia. Pero bueno, por volver al aniversario, dentro la cofradía del Pendón de Baeza celebra este 875 aniversario, y entonces tiene una serie de actos programados, y entre los actos programados hay una sección dedicada a Antonio Viñallo, con 3 conferenciantes. ¿Y por qué Antonio Viñallo? Porque gracias a Antonio Viñallo, a partir de 1960, pues la cofradía está del Pendón, con estas enormes
bueno, este uniforme no iba a decir no capas, porque no son capas, vestimenta túnicas, blanca, sí, que ellos túnicas llevan, sí. blancas, pues don Antonio le dio un gran impulso a partir de 1960. Y no había celebración isidoriana en la que no estuviera presente la Cofradía del Pendón. Y además ahora, bueno, la Cofradía del Pendón de San Isidoro tiene ahora un abad muy activo, Hermenegildo López. Lo hemos tenido aquí con nosotros, además, sí, que un además placer. es un entusiasta de las cosas de León, y bueno, como él conocía el libro que yo había escrito, pues acudió allí al otro lado de las montañas, porque yo vivo en Oviedo, soy un leonense en el exilio. Bueno, pues pero, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por presentárnoslos. Que vaya muy bien esta tarde, que es un lujo bien, Sonia, también ha teneros. sido un placer. Y vamos...